Hola amigos, ¿cómo están? La verdad es que me da un gusto poder continuar compartiéndoles un poco acerca de estos videos académicos. Para los que han estado siguiendo la temática, se recordarán que hace aproximadamente unos 15 días compartí un documento sobre generalidades del derecho notarial. Conforme a él, pues estuvimos desarrollando la definición de Óscar Salas y hablamos un poco acerca de la organización legal del notariado, también hablamos un poco sobre la función notarial y nos quedó pendiente la parte de los instrumentos públicos. Los instrumentos públicos es un tema bastante extenso y hoy vamos a hablar un poco acerca de algunas generalidades que yo creo que son básicas para poder adentrarnos a hablar acerca de la escritura pública. Conforme a este tema vamos a ir desarrollándolo poco a poco. Yo espero que de verdad les guste y les recuerdo pues que el contenido que les voy a explicar al final ustedes lo pueden encontrar en los documentos que venden en cualquier facultad de derecho. No es un contenido al que ustedes no tengan acceso. Vamos a dar inicio hablando un poco acerca del documento como tal. Aquí vamos a ir de lo más general a lo más específico. Vamos a iniciar hablando que un documento es un escrito, es un instrumento por medio del cual se plasman ideas, hechos o situaciones. En sí los documentos, como ustedes se pueden percatar, pues no son más que cualquier papel, cualquier hoja en el cual nosotros plasmemos ideas. Conforme a ello, los documentos se van a dividir en documentos públicos y en documentos privados. Cuando nosotros lleguemos a ser notarios, nos vamos a percatar que regularmente el notario no juega un papel dentro de los documentos privados. El notario juega un verdadero papel dentro de los públicos. Aún así, en la práctica, muchas personas buscan a los notarios para que los puedan orientar conforme a contratos que quieren celebrar en documentos privados. Pero siguiendo ese orden de ideas, vamos a ir entonces a lo que nos interesa. Los documentos públicos. Los documentos públicos son escritos que pueden ser autorizados por dos personas o dos profesiones o dos cargos. Creo que cargos es la palabra ideal porque un funcionario público no es una profesión, es un cargo. En este sentido, pues solo lo puede autorizar un funcionario público y un notario. Pero a los documentos que autoriza un notario también se les conoce como instrumentos públicos. Esa es como la diferencia específica. Conforme a ese orden de ideas, entonces nos vamos a ir con relación a los instrumentos públicos. ¿Qué es un instrumento público? Un instrumento público va a ser un documento autorizado por notario, el cual se puede subdividir dentro de esto. Esto va a depender del autor que leamos. Hay autores que consideran que los instrumentos públicos se dividen en aquellos que están dentro del protocolo y fuera del protocolo. Pero hay otros que consideran también que los que están dentro del protocolo se les denominaría en este sentido principales y los que están fuera del protocolo se les debería denominar secundarios. Yo no soy tanto de esa idea, yo me quedo con los autores que los denominan dentro y fuera del protocolo. Conforme a ello, los que están dentro del protocolo, ustedes los pueden encontrar directamente en el artículo 8 del Código de Notariado, que nos dice que al final el protocolo pues se va a conformar por escrituras públicas, actas de protocolación, razones de legalización de firmas y otros que el notario registre. ¿Y cuáles son estos otros? Incluso se los puse hasta de un color diferente. En este sentido, si cuando ustedes vean o quizá ya vieron la parte de los testamentos, se recordarán que el testamento común puede dividirse en abierto o cerrado. Para los testamentos cerrados se levanta un acta notarial en la cubierta, en donde dentro del folder dentro del sobre, mejor dicho, donde va a ir el testamento. Esa acta notarial tenemos que transcribirla en el protocolo. Entonces, eso encuadraría en esta parte de otros que el notario registre.
Ahora nos vamos a ir con los que están fuera del protocolo. ¿Cuáles están fuera del protocolo? Ahí encontramos que está fuera del protocolo las legalizaciones de firmas, allí se bajó la S, pero para que ustedes lo entiendan, las legalizaciones de copias de documentos y actas notariales. Estas van fuera del protocolo. Ahí ustedes ya saben que la S que se bajó es de legalizaciones en la A y en la B. Bueno, siguiendo ese orden de ideas, ahí ya vamos plasmando un poco acerca de qué es un instrumento público. Y el tema que hoy vamos a tratar son instrumentos públicos dentro del protocolo, específicamente la escritura pública. Entonces nos vamos a ir a la escritura pública. Y vamos a iniciar con lo básico. ¿Qué es una escritura pública? Una escritura pública es un instrumento público autorizado por notario que se encuentra dentro del protocolo por medio del cual se hacen constar negocios jurídicos y declaraciones de voluntad. ¿Por qué no digo que en una escritura pública se hacen constar hechos que presenciamos o circunstancias que nos consten? Porque eso encuadraría en las actas notariales. A veces al estudiante de Derecho le da alguna tal vez confusión qué va dentro de las escrituras públicas o qué se plasma en las escrituras públicas y también lo que se plasma en las actas notariales. Bueno, esto lo encontramos directamente en la definición. Incluso si nosotros nos vamos a la parte de actas notariales en el Código de Notariado, específicamente en el artículo, ahorita se los voy a decir, en el artículo 60, allí nos da una definición de qué es un acta notarial. Entonces, conforme a esa definición, nos damos cuenta que aquello que nosotros presenciamos no lo plasmamos en una escritura pública. En las escrituras públicas nosotros plasmamos negocios jurídicos y declaraciones de voluntad. Si ustedes se acordarán, ya en lo último de la primer parte del quinto libro del Código Civil, acerca de las obligaciones en general, se hace referencia a que los contratos pueden ir de forma escrita o verbal. Y dice que los contratos escritos pueden ir en escrituras públicas, ya sea por dos razones, porque son solemnes o por razón de registro. Entonces también hay que tomarlo en cuenta. Siguiendo con ello, podemos establecer la clasificación de las escrituras públicas. ¿Cuál es la clasificación? Tenemos escrituras públicas principales, tenemos complementarias o accesorias y canceladas. De forma breve les describo cada una de ellas. Cuando hablamos de las escrituras públicas principales, podemos establecer que son aquellas que se celebran en un mismo acto. Algunos notarios las denominan escrituras matrices, pero claro que tiene un porqué la denominan escrituras matrices. Si ustedes en el Código de Notariado se van al artículo 36, en donde nos habla de las complementarias, específicamente dice: el notario pondrá al margen de la escritura matriz la razón de haber autorizado otra escritura que la adicione. Entonces, en este sentido, de allí es como algunos notarios le denominan a las escrituras principales escrituras matrices. Y tenemos algunas obligaciones que van a ir dependiendo de lo que vamos a plasmar directamente en la escritura, pero a grandes rasgos tenemos que emitir un testimonio especial dirigido al director del Archivo General de Protocolo. Este lo encontramos en el artículo 37, en la literal A. También tenemos el testimonio a los interesados. El apartado de los testimonios, ustedes lo van a encontrar directamente desde el artículo 66. Y tenemos los que devengan de cada negocio jurídico. Obvio, si es una compra-venta, pues tenemos que enviar avisos a la municipalidad, tenemos que dar avisos a DICABI. Las obligaciones van a depender de cada negocio jurídico. Y luego seguimos con las complementarias o accesorias. Cuando hablamos de las complementarias o accesorias, pues básicamente, y suena muy redundante, dice complementan a la escritura principal. Ejemplo de cuáles pueden ser complementarias.
una modificación, una ampliación, una aclaración, una renuncia, revocación, rescisión, aceptación y pueden haber más. Aquí el hecho es que las complementarias van a basarse siempre en la principal, pero van a buscar al final complementarla, terminar de llenar algunos vacíos que pudieron haber quedado con relación al negocio, cambiar algunas situaciones en sí. Conforme a ello también tenemos obligaciones y estas son un poco más específicas tal vez. Tenemos que enviar un aviso al director del Archivo General de Protocolo. Este ustedes lo van a encontrar, dejen que lo encuentre, específicamente en el artículo 81, numeral 9. También se nos habla acerca de la razón en el documento, testimonio, escritura pública principal, que era el artículo que les había mencionado, que es el 36, si no estoy mal. Sí, es el artículo 36. Y por obvias razones también tenemos que enviar un testimonio especial y el testimonio a las partes interesadas. Me ahogo un poquito porque estoy hablando rápido, pero espero que me estén entendiendo. Luego nos vamos a ir a las canceladas. Estas escrituras canceladas son aquellas que no nacen a la vida jurídica, pero sí ocupan un lugar y número en el protocolo. Para que esté cancelada, no tiene que haber firma. En ese sentido, podemos establecer que van a ocupar un lugar porque obviamente en el protocolo ustedes recordarán que cada instrumento público se le coloca una numeración cardinal, es el 1, 2, 3, se hizo, va a ocupar también la parte del lugar físico dentro del protocolo, pero no se llegó a firmar. Entonces, ¿qué pasa con las canceladas? Tenemos una obligación y es enviar aviso al Archivo General de Protocolo. Específicamente, pues tenemos en el artículo 37, literal B, que son los 25 días hábiles para enviar el aviso. Tal vez más adelante les hago un video sobre los avisos para que vean un poco la redacción. Bueno, ya habiendo conocido un poco acerca de la clasificación de la escritura pública, nos vamos a ir ahora a las formalidades y a la estructura de las escrituras públicas. Para eso nos vamos a basar en el artículo 29. Esto yo se los hice diferente. En vez de colocarles directamente los requisitos, lo que yo hice fue darles un ejemplo y conforme al ejemplo vamos a ir trabajando las formalidades para que ustedes las vayan conociendo. Empezamos con que la estructura de una escritura pública tiene una introducción, obviamente va a tener un cuerpo y va a tener un cierre. Si hablamos acerca de la introducción, esta a su vez se va a dividir en un encabezado y en la comparecencia. Conforme a ello podemos establecer que el encabezado se conforma por el número de orden, el lugar, el día, el mes y el año. En este sentido yo se los coloqué hasta en diferente color. Si hablamos sobre el número de orden, que es parte del encabezado, 1. Si hablamos sobre el lugar, en la ciudad de Guatemala, el día, el mes y el año, el 15 de mayo del 2020. Luego viene un requisito, bueno, no es requisito porque no está dentro de los requisitos que están en el artículo 29, pero se hace referencia a este o se utiliza para garantizar el principio de la inmediación y es el ante mí. Entonces el ejemplo dice 1 en la ciudad de Guatemala el 15 de mayo del 2020, ante mí Pedro José Fernández Díaz, notario. Entonces ahora sí continuamos. Comparece. Aquí en el comparece empezamos con la segunda parte que es la comparecencia. Y aquí les puse varios ejemplos conforme al artículo 29. No me voy a poner a explicarles requisito por requisito dentro del artículo 29 porque para eso les puse el ejemplo, pero ustedes pueden tomar ahorita su código e ir chequeando. Y dice, comparece el señor Stuart José García Morales y vamos a llenar los datos que aquí nos pide, de 20 años de edad, casado, guatemalteco,
comerciante de este domicilio. Conforme a esto, también se nos establece que lo tenemos que identificar, pero se nos dan varias opciones. Yo les coloqué un ejemplo. Les quiero aclarar que lo que yo estoy haciendo acá, yo no copié este instrumento público de ningún libro. Yo lo redacté, yo tuve catedráticos en la universidad que con relación a derecho notarial me enseñaron a que yo podía tener mi propio criterio para redactar siempre que llenara requisitos. Entonces, si ustedes son más apegados a los libros de Neri Muñoz, de Ricardo Alvarado, no tiene nada de malo. Ahora, pueda que tal vez la forma en cómo yo redacte no les guste, que es válido. Lo único que yo estoy haciendo acá es llenar requisitos y mostrárselos de esa forma para que ustedes lo puedan entender mejor. Entonces, la primera que tenemos es el hecho de identificarlo a través de un documento personal de identificación. Y dice, entonces, la primera opción, si tiene DPI y no lo conocemos, quien se identifica con el documento personal de identificación, código único de identificación, número 2000, espacio, 20.000, espacio 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas del municipio y departamento de Guatemala. Luego tenemos otra opción. ¿Y si el señor que comparece no vive en Guatemala? Bueno, ahí el cambio se va a dar desde los datos que vamos a compartir. Incluso se los puse entre paréntesis. Digamos, el señor se sigue llamando Stuart José García Morales. De 20 años de edad, casado, él es salvadoreño, comerciante con domicilio en El Salvador, quien se encuentra en tránsito en Guatemala, Entonces aquí ya donde dice el número 2 establecemos quien se identifica a través del pasaporte número 3555 espacio 07500, supongamos, yo me inventé los dígitos, emitido por el país de El Salvador. Es súper sencillo, pero sí hay que aclararlo. Y luego, ¿qué sucede? El señor no tiene documento personal de identificación, no lo conocemos, puede comparecer con 2 testigos de conocimiento. En este sentido, quiero aclararles que algunos notarios consideran que no tienen que llenar ningún dato el testigo de conocimiento ni que presentar documento personal de identificación, derivado que en el apartado de los testigos pues nos establece algunos requisitos que debe de llenar y lo encontramos en el artículo 52. Nos dice que tienen que ser capaces, idóneos y de conocimiento del notario. Entonces establecen que si es del conocimiento del notario, ¿por qué establecerles un documento? ¿Por qué indicar un documento personal de identificación? Yo apoyo esa idea, pero aún así se las puse acá porque la mayoría dice que no. Entonces aquí el ejemplo dice, ¿quién se identifica a través de 2 testigos de conocimiento? El señor Manuel José Ríos Montes, quien se identifica con el documento personal de identificación, código único de identificación, número 3000, espacio 30.000, espacio 0101, y la señora María Alejandra Rosales Durango, quien se identifica con el documento personal de identificación, código único de identificación número 4000, espacio 40.000, espacio 0101, ambos extendidos por el Registro Nacional de las Personas del municipio y departamento de Guatemala, quienes llenan las calidades de ley siendo capaces, idóneos y de mi conocimiento, quienes manifiestan que el compareciente es de los datos anteriormente descritos. Entonces aquí les di los ejemplos quizá como más difíciles, por así decirlo, pero tenemos uno sencillo, que incluso es con el que empieza el numeral 3 del artículo 29, de quien doy fe de conocimiento. El notario está en los instrumentos públicos. Dentro de las formalidades se centran en que el notario conoce a los comparecientes, porque si ustedes ven el orden del artículo 29, en el numeral 3, de una vez se va a que el notario lo conoce. Yo se los coloqué de forma separada y se lo coloqué de lo más difícil a lo más fácil porque consideré
que es quizá lo que más nos cuesta. Pero claro, el objetivo es que el notario va a celebrar instrumentos públicos de personas que él conoce. Y luego tenemos dos cosillas adicionales. ¿Qué pasa si el compareciente no sabe español? No quiere decir que el notario no pueda redactar un instrumento público. Claro que sí, pero debe comparecer un intérprete. Aquí no quise colocarles un ejemplo directo porque depende muchísimo del notario. Algunos consideran que debe acreditarlo, otros que no. Y esto va a depender del intérprete. Hay intérpretes que sí están inscritos y que tienen un número de inscripción y todo. Hay otros que no. Entonces va a depender, pero un caso breve pues podrían serlo así. El señor Pedro Julio de León Martínez, imagínense que él compareció, los datos de identificación tal cual como les expliqué, y luego agrega, quien por no saber español comparece junto al intérprete Stuart Rodrigo Morales García, por darles un ejemplo, y ya pues ustedes indican si lo van a acreditar o no. Y luego seguimos con la representación legal. Imagínense que el que compareció representando a otro. Hay que acreditarlo, y aquí es donde nos tenemos que aprender las acreditaciones, porque no todos acreditan la representación de la misma forma. Si alguien actúa como tutor, tiene que presentar unos documentos. Si actúa en patria potestad, tiene que acreditarlo de otra forma. Si actuamos a través de un mandato, es de otro. Entonces ustedes tienen que buscar cómo se acreditan las representaciones, y en este caso pues finalizamos de identificarlo y colocamos quién actúa en calidad de representante legal y en el ejercicio de la patria potestad del joven Mario José Fernández Díaz, supongamos, el cual lo acredita. ¿Y cómo lo acreditamos? Y en este sentido nos vamos a ir a el numeral 5 del artículo 29 del Código Notariado, y ahí nos indica que tenemos que indicar el lugar, la fecha y el funcionario notario que autorizó cada documento en el cual se acredita la representación. Y después de acreditarlo vamos a colocar lo que yo les puse entre paréntesis. Hago constar que tuve a la vista los documentos que acreditan las representaciones antes descritas, los cuales, de conformidad con la ley y a mi criterio, son suficientes. Y luego, pues ya entramos a otra parte. Entonces aquí establecemos, los comparecientes aseguran ser de los datos antes descritos y encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, quienes por este acto celebran. Esto que les acabo de leer es de conformidad con lo establecido en el numeral 3. Y luego establecemos quienes por este acto celebran. Les puse 3 puntos suspensivos porque va a depender del negocio jurídico. Quienes por este acto celebran un contrato de compraventa de bien inmueble urbano, supongamos, de conformidad con las siguientes cláusulas. Por ser cláusulas, tiene que ir en primera, segunda. Las actas notariales se dan por puntos. Entonces ustedes no van a decir punto primera, dicen punto primero, segundo, tercero. En cambio, en las escrituras públicas, al ser cláusulas, va en primera, segunda, tercera, y esos pequeños datos hacen la diferencia. Y luego nos vamos a lo que va a depender de cada negocio, que es el cuerpo. Algunos no consideran que se les llame simplemente cláusulas, consideran que se les denomina cláusulas escriturarias. ¿A qué se debe eso? Nos vamos a ir al artículo 34 del Código Notariado. Dice, no es preciso que el notario exprese que da fe en cada cláusula escrituraria, y por eso se fundamenta. Entonces dice que depende del asunto y no es necesario dar fe en cada una de ellas de conformidad con el artículo 34. Y luego, si fuera con relación a la parte de bienes inmuebles o muebles, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Código Notariado, encontramos lo que conocemos como la cláusula de saneamiento o de advertencia.
la cual regularmente dice esto: el compareciente asegura que el bien inmueble antes descrito se encuentra libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones, los cuales podrían afectar los derechos del adquiriente. Como notario, advierto la responsabilidad por el delito de perjurio. Esa es la típica cláusula de saneamiento. Y luego nos vamos al cierre. El cierre se divide en 4, en lo que conocemos como cierre, en las advertencias, en el otorgamiento y la autorización. Y el típico es: como notario doy fe. ¿Vieron que no dimos fe en cada cláusula? La damos aquí. A, que todo lo escrito se me fue expuesto y de su contenido. B, que tuve a la vista los documentos, y ustedes dicen qué documentos tuvieron a la vista, de conformidad con el numeral 8 del artículo 29. Y también en el numeral 9 se nos habla de las transcripciones, por eso les puse con otro color, el cual, imaginemos que algún documento lo tenemos que transcribir, el cual literalmente indica y damos ese. Aquí yo les coloqué ejemplo. ¿Qué documentos podríamos transcribir? En el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 423, incluso yo lo estoy buscando en este momento, en el artículo 423, encontramos en el numeral 4, con relación a una compra-venta de un bien de un menor, que se nos establece el nombramiento del notario y la determinación de los pasajes conducentes del expediente que deban incluirse en la escritura. En este sentido, el juez nos va a indicar qué vamos a transcribir en la escritura. Y es en esta parte, en el cierre, donde transcribimos. Las transcripciones no se realizan al inicio, no se realizan en el cuerpo, se realizan en el cierre. Para que anoten ese ejemplo. Y luego seguimos. C, que advierto a los otorgantes de los efectos legales del presente contrato, quienes deberán presentar testimonio a los registros respectivos. Supongamos que se debería presentar testimonio. Y esto es con relación al numeral 11 del artículo 29 del Código Notarial. Y luego concluimos con: leo íntegramente lo escrito. Quienes, enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Regularmente ustedes van a ver en este apartado, en la mayoría de instrumentos públicos, que dice: lo aceptan, ratifican y firman. Vámonos al numeral 10 del artículo 29. Dice: la fe de haber leído el instrumento a los interesados, de su ratificación y aceptación. Primero, conforme al código, se ratifica y luego se acepta. Y concluimos con el numeral 12 del artículo 29, con las firmas y el ante mí, con la firma. Puse firma y sello y se los puse a color, y ustedes dirán: sello. Fíjense que en esto se los coloqué porque la mayoría cree que las escrituras públicas llevan sello. Si ustedes leen el numeral 12, en ningún momento se menciona el sello. Incluso dice: las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan, y la del notario, precedida de las palabras ante mí. Incluso creí que se los había marcado de otro color y se los quería colocar en negrilla, pero qué bueno que se los estoy explicando. En ningún momento establece que lleve sello, por lo menos no las escrituras públicas, porque estas van dentro del protocolo. Entonces solo lleva la firma del notario. Y para concluir, nos vamos con los requisitos esenciales. Esto los encontramos en el artículo 31. Los requisitos esenciales es el número de orden, el nombre y apellido de los comparecientes, si hay intérpretes, el acreditar representaciones, el contenido del negocio jurídico y las firmas. Pero los requisitos esenciales sí nos generan consecuencias. Tenemos la nulidad del instrumento público. No es lo mismo que la nulidad del negocio jurídico, porque esta consecuencia no surge de no haber cumplido los requisitos esenciales. Y aquí, conforme al artículo 32, nos da un plazo de 4 años. Y declarada la nulidad, conforme al artículo 35,
se puede iniciar la responsabilidad civil de daños y perjuicios. ¿Y qué pasa con los requisitos no esenciales? Con los requisitos no esenciales, pues sucede algo mucho más fácil quizás. Solo tenemos que pagar una multa entre 5 y 50 quetzales, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Código de Notariado. Y luego hay que establecer que aparte de los requisitos que establecen, van a haber algunas escrituras públicas que tengan requisitos especiales o adicionales. Ejemplo de ello está en el apartado del artículo 42 al artículo 49. Están los testamentos, las sociedades, la parte de una sociedad anónima. Tenemos también las garantías, la parte de una hipoteca. Yo puse garantías hipotecarias o cédulas hipotecarias que están en el artículo 49. Les puse propiedad horizontal, que lo encontramos en el Código Civil, que tiene ahí sí que requisitos especiales, y no le agregué esta, pero ahorita me estoy recordando que también encontramos en los deventures, en el artículo 548 del Código de Notariado, algunos requisitos especiales. Entonces, bueno, con esto termino. Como les comentaba, lo que yo les estoy explicando es algo que ustedes pueden encontrar en cualquier libro. No quiere decir que lo que yo les estoy comentando acá sea literal eso. Estos videos son para ayudarlos, son para despejarles algunas dudas. Quise darles un ejemplo de cómo podrían redactar una escritura pública, pero mi redacción no es quizá la mejor de todas. Yo intento no memorizar documentos, no me gusta. Siento que cuando a uno se le olvida una palabra, pues lo pierde todo. Pero eso es de cada quien. Algunos consideran que se debe seguir tal cual. Hay algunos docentes que son muy literales en eso. Cada quien tiene su criterio, es válido. Así que no tomen este ejemplo como el único o el 100 para esa redacción, sino como una guía. Espero que les haya gustado y pues recuerden que cada lunes he estado compartiendo videos académicos. Se pueden suscribir al canal y compartan.